la empresa que desarrolla Syncro, que es una empresa especializada también, dedicada exclusivamente, es el único software que desarrolla a un software, como hemos dicho, de planificación y control de ejecución, con el objetivo de facilitar esa tarea, ¿no? ¿Quién utiliza este tipo de software? Pues este tipo de software lo utiliza todo tipo de profesionales que tengan que ver con proyectos y construcción, empezando por los propios proyectistas cuando resulta complejo, porque muchas veces hablamos de planificación y pensamos siempre en diagramas de Gantt y este tipo de cosas que también veremos, pero también es muy importante muchas veces en proyectos, a veces en obras singulares, eh, diseñar en ese proceso de proyecto cómo se va a construir, o sea, cuál es el proceso de construcción. No solamente un orden, no solamente construir una película tipo Hollywood, sino estudiar realmente cuál es la forma en que ese proyecto que hemos diseñado puede ser ejecutado de la mejor manera posible. Por supuesto, los profesionales ya dedicados al proceso de construcción y gestión de la construcción con mucho mayor medida, como pueden ser los project managers, las constructoras, los propietarios directamente o a través de estos project managers y todo tipo de consultores. Y es un software de construcción, pero es un software aplicable a cualquier tipo de proyecto. Exactamente igual, el problema o el proceso de planificación es común a todos los tipos de construcción, tanto edificación como infraestructuras de todo tipo, proyectos industriales, es aplicable a todo tipo de proyectos. En ese sentido, quien quiera verlo, basta con que entre en la página de Syncro Software, buscándolo en Internet, y verá que hay bastantes ejemplos de proyectos de edificación, de proyectos industriales, de proyectos singulares también, proyectos de infraestructuras, todo tipo de proyectos. Pasándolo rápidamente y no dedicando más tiempo a esto, pues aquí hay una selección de clientes que son los que están en la página web de Syncro. Hay empresas en todo el mundo del tipo que hemos comentado antes, constructoras, project managers, oficinas de proyectos. En España y en otros países de Latinoamérica también bastantes ya usuarios de Syncro. Aquí vemos algunos más. Y empezamos directamente a explicar qué es esto del BIM 4D. Tengo que advertir una cosa. Los que ya hayan estado conectados a algún webinar, aunque la conexión de internet que tenemos es bastante buena, la transmisión de vídeo se puede hacer un poco verse ralentizada o verse a saltos. La grabación, sin embargo, del seminario que se hace es una grabación continua que luego se puede consultar probablemente en algunos casos con mayor calidad de la que puedan tener ahora mismo. Entrando en materia, aquí podemos ver una imagen en el cual vemos un proceso de una simulación del proceso de construcción, en este caso de una nave industrial. Vemos una secuencia constructiva, pero esto lo único que nos dice, exactamente lo único que nos muestra es esa secuencia constructiva, pero no podemos saber qué es lo que hay detrás de esto, o sea, cómo se ha hecho esto. Bueno, pues esto concretamente está hecho con un modelador BIM, podría haber sido hecho con un modelador genérico y exportado a un programa tipo 3D Max o tipo Cinema 4D, o sea, un programa de renderizado, un programa de animación, y muy artesanalmente, muy manualmente, introduciendo esa secuencia de tiempos para crear esa imagen 4D, o sea, esa imagen desarrollada a lo largo del tiempo. A esto lo llamamos visualización 4D. Dentro de ese mismo apartado, un poquito más avanzado, un poquito más sofisticado, hay algunos programas, aquí tenemos algunos ejemplos, como es el caso de, esto es Navisworks de Autodesk o Navigator de Mendeley, son programas similares, cuyo objetivo, son programas fantásticos en ese sentido, es la revisión de modelos, comprobar la integridad de los modelos, comprobar si hay conflictos espaciales, y estos programas permiten también importar
planificaciones que se hayan hecho, como vemos aquí, planificaciones que se hayan hecho, por ejemplo, en el Microsoft Project o en Oracle Primavera, y poder enlazar objetos directamente de enlazar un objeto con una tarea, de forma que podamos también reproducir una animación similar a la que hemos visto aquí, pero la diferencia estaría en que la secuencia de tiempos la hemos metido aquí con un programa de animación directamente con sus herramientas de esa secuencia de tiempos para cada escena, y aquí esa secuencia de tiempos nos viene de un programa de planificación. No obstante, este tipo de programas no son programas de planificación en sí mismo, aunque permiten vincular planificaciones externas y no disponen de herramientas de optimización de la animación. Están pensados para otra cosa. Son fantásticos programas, como digo, pero fantásticos programas para esa revisión de modelos con algunas funciones adicionales como estas que hay aquí. Cuando hablamos de planificación BIM, estamos hablando de otro tipo de programa. Un programa en el cual tenemos integrado en la misma herramienta todas las capacidades de un programa como podría ser Microsoft Project o Primavera, al mismo tiempo que integramos el modelo. Es decir, esto que tenemos a la derecha y esto que tenemos a la izquierda son vistas exactamente de una misma cosa. O sea, podemos trabajar sobre esta planificación como haríamos con un Microsoft Project y podemos trabajar directamente sobre el modelo como estaríamos haciendo con un programa con un programa BIM. Realmente esto es lo que llamamos por eso un sistema de planificación BIM. Cualquier cambio que hacemos en la planificación se refleja en la secuencia de tiempos del modelo, pero directamente podemos seleccionar recursos en el propio modelo y crear actividades, crear tareas, optimizar directamente trabajando sobre ese modelo. Ahora, a continuación, veremos algunos ejemplos. Es un concepto completamente distinto. La imagen final, la animación final puede no verse la diferencia si lo único que buscamos es una visualización, pero si lo que buscamos es estudiar una obra, cómo la queremos construir, cuál es el proceso económicamente mejor en tiempo, en dinero, en coste, para eso necesitamos una herramienta de planificación. Lo que hace Syncro es integrar ese modelo dentro de la planificación. Pongo un ejemplo. De la misma manera que un programa de costes integrado, un programa BIM que integre los costes, tiene la ventaja con respecto a un sistema de costes en el cual un sistema de presupuestos tradicional, donde yo veo una línea de medición y esa línea de medición no tengo tengo dificultades para saber a qué elemento, a qué componente del proyecto corresponde. Si está integrado con un modelador BIM, o con un modelo BIM, perdón, tenemos la facilidad de poder tocar una línea y ver inmediatamente a qué elemento corresponde. O al contrario, tocar un elemento y saber cuál es su medición o su coste, ¿no? En el caso de la planificación, las ventajas son aún mayores. También esa, claro. Es decir, yo puedo seleccionar una tarea y ver qué recursos en ese modelo 3D están asociados a esa tarea o viceversa. La ventaja es que yo directamente, si yo tengo un modelo, puedo calcular las actividades teniendo en cuenta, por ejemplo, también las dimensiones, la geometría de ese modelo. Vamos paso a paso. La diferencia es grande. Los que hayan utilizado, de los que nos están escuchando, hayan utilizado sistemas de planificación, pues están acostumbrados a tener una vista de este tipo, donde tenemos diferentes tareas, códigos de actividad, el desglose y un diagrama de Gantt. La diferencia es muy grande si además de esto, tenemos el modelo. Es decir, que sepamos exactamente qué tareas, qué elementos, qué relación, y por lo tanto podemos ver la lógica y optimizar nuestro proceso de construcción. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué BIM 4D? Hablando de BIM, en cualquier aspecto que hablemos relacionado con BIM siempre aporta 4 aspectos fundamentales. La capacidad, la capacidad de simular alternativas. O sea, ya que tenemos un modelo, podemos valorar diferentes opciones, simularlas, y resultado de esa simulación podemos optimizar ese plan.
Si estuviésemos hablando de diseño, sería aplicable exactamente igual. Si estamos hablando de una estructura, sería lo mismo. De un cálculo energético, sería lo mismo. Y si estamos hablando de un proceso de construcción, ese concepto de esa ventaja del BIM se aplica exactamente igual. O sea, podemos simular diferentes alternativas y quedarnos con aquella alternativa que nos resulte más interesante. Sería esa capacidad de optimización que tiene el BIM. Podemos conocer al instante las repercusiones de esos cambios, facilita la colaboración. En general, siempre BIM es una gran ayuda a esa colaboración, más aún cuando en una obra, tanto en fase de proyecto como en fase de construcción, intervienen diferentes empresas y estamos planificando cómo vamos a construir y tenemos que trabajar en un mismo espacio de diferentes compañías. Nos interesa mucho disponer de una herramienta en la cual podamos coordinarnos. Esa sería una de las ventajas del BIM en general, y aplicado al proceso de construcción, lo que acabo de explicar es fundamental. Pero también la comunicación, que sería el cuarto pilar básico de lo que sería el uso del BIM en cualquier aspecto, ¿no? Comunicar, y no me refiero solo a ese BIM 4D de Hollywood, que es decir, bueno, pues hacemos una simulación y se la enseñamos al cliente y, bueno, nos puede servir una fase de licitación, que está también muy bien, pero comunicar también en el propio proceso de construcción. O sea, es decir, que estemos en una obra y podamos, aparte de ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas, poder comunicar a todos los que intervienen en la obra qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en las próximas 2 semanas, que lo entiendan muy claramente a partir del modelo. Muchas veces en las obras la gente está trabajando con una visión muy corta, o sea, solamente lo que está en ese momento haciendo, poco más, y darle una visión general de dónde encaja su trabajo con todo el proceso de construcción que tenemos por delante. Eso sería otra de esas ventajas importantes de ese BIM 4D. ¿Cómo funciona? Veremos a continuación que yo puedo directamente seleccionar elementos convertidos. Elementos sería el concepto, el objeto, cuando estamos hablando en terminología BIM, o en terminología exactamente igual que la que se utilizaba en CAD, ¿no? Cuando hablamos de planificación, realmente lo que hacemos es convertir objetos en recursos. Si estamos hablando de objetos 3D, estaríamos convirtiéndolos en recursos de materiales. O sea, un recurso es también un muro, un pilar, es un recurso de material que tenemos que construir. Y podemos directamente planificar a partir de ahí. Lo que ocurre es que muchas veces existe una planificación previa que nosotros también tenemos que estudiar juntamente con el modelo, poder analizarla, poder no simplemente, como hemos dicho antes, enlazarla, sino ver si podemos ajustar el modelo a la planificación o la planificación al modelo, y necesitamos herramientas que permitan ese ajuste, que es lo que veremos a continuación. En todo caso, empezando por lo que sería importar una planificación, si es que tenemos una planificación, lo vamos a ver en un vídeo, el proceso es bastante sencillo. Aquí estamos importando una planificación de Primavera, nos estamos conectando directamente a la base de datos de Primavera, elegimos la obra en concreto que vamos con la que nos vamos a conectar, porque aquí estamos hablando de conexión, no estamos hablando de simplemente una importación, y aquí la tenemos. O sea, esta planificación que estaba hecho con otro programa la tenemos aquí dentro de Syncro. Esto es así de sencillo. Importar un modelo. Podemos importar un modelo hecho en casi cualquier sistema. No solamente software de edificación, no solamente software tipo Revit, Ecosim, Allplan, Archicad, sino también software de modelado, por ejemplo, de infraestructuras, software de diseño de carreteras, de diseño de ferrocarril, de puentes, software de diseño de plantas industriales, de plantas de energía. Hay software muy especializado 3D con filosofía BIM en todos esos campos, y nosotros podemos importarlo dentro de Syncro directamente. Hay distintos sistemas, desde plugins que existen, por ejemplo, en Revit o en Ecosim, existen plugins directos para generar directamente desde Revit el archivo Syncro, o a través de IFC, o lectura de archivos de intercambio, no solo el IFC, sino, por ejemplo, en el entorno Autodesk es muy común el intercambio de archivos de modelos a partir del formato de WFX, pues también podemos leer a partir del formato de WFX. Hay muchas formas de incorporar los datos a Syncro.
el interés no solo es traernos el modelo, sino que ese modelo quede sincronizado con el modelador original. Es decir, que significa que cambios que se hagan en el modelo original los podemos recuperar sin perder nada del trabajo que hayamos hecho en Syncro, los podemos recuperar dentro de Syncro. La forma de importar es muy sencilla. Directamente lo que hacemos es elegir los archivos. Ahí están todos los formatos soportados dentro de Syncro, son muchísimos. Y seleccionamos ese archivo o varios, es multiarchivo Syncro, y podemos decidir qué importamos, pero vamos a hacerlo aquí directamente con un proceso de importación sin más. Lo que tenemos en este vídeo lo voy a pasar un poco hacia adelante y vemos que ya directamente estamos creando recursos de materiales automáticamente, o sea, nos lo convierte en recursos que vamos a poder directamente asignar a tareas o actividades, y aquí tendríamos el modelo. El siguiente paso sería vincular esos datos a la tarea si no hemos hecho directamente, que lo veremos a continuación, la planificación directamente a partir del modelo. O sea, no necesitamos ningún programa de planificación externo para poder hacer una planificación completa con todas las herramientas que tiene un programa como Microsoft Project o como un Primavera, incluyendo aspectos que existen en Primavera y, por ejemplo, en Microsoft Project no, como son, por ejemplo, doble enlace, o sea, es decir, aspectos que en planificación son bastante importantes, sobre todo en construcción, los tenemos incluidos dentro de Syncro, y además la capacidad de poder manipular los elementos de forma que si el modelo no está pensado para una planificación, porque realmente la subdivisión no corresponde a las tareas que nosotros tenemos que desarrollar, podemos, lo vamos a ver en este ejemplo y lo veremos en alguno más, podemos subdividir los elementos dentro del propio Syncro y decir, por ejemplo, un muro de contención que lo vamos a hacer en varias fases, o una losa muy grande que la tenemos que partir, directamente la podemos partir como queramos, en partes iguales, por una línea determinada, por un punto, de forma totalmente, como se puede ver aquí, totalmente interactiva, de forma que ya directamente podamos planificar sin tener que ir al modelador y hacer esa modificación. Por supuesto, esto sigue sincronizado con el modelo original. Otro aspecto a tener muy en cuenta. Nosotros, como hemos dicho, somos una empresa que estamos integrando distintas soluciones. Intentamos que los usuarios no cambien de las herramientas que estén utilizando, sino simplemente integrar sus herramientas con nuevos procesos o nuevas herramientas para cubrir los nuevos objetivos. Y explicar un concepto muy sencillo, porque es extremadamente sencillo. Nosotros tenemos un programa de presupuestos, el que sea, Presto, Arquímedes, TCQ, el programa que sea, que tenga vinculación a un modelo BIM, es decir, que podamos extraer mediciones desde ese modelo. Cada objeto que tenemos en el modelo lleva un código unívoco, un identificador, o sea, un ID que es único de cada elemento. Cuando nosotros hacemos una medición, ese identificador viaja con la medición, de forma que cuando calculamos el coste, nosotros podemos asociar ese coste, está asociado en el programa de presupuestos, tenemos asociado ese coste, lo tenemos asociado a ese identificador único que tenga el elemento. Por lo tanto, cuando ese modelo nos lo llevamos a un programa como Syncro, nos resulta muy sencillo a través de ese identificador traernos, por ejemplo, los costes de ese elemento, con lo cual podemos hacer una planificación de coste, teniendo en cuenta también los costes, una planificación mensual, por ejemplo, con el coste que hemos calculado con un programa especializado de presupuesto, el que tengamos, el que sea. Si nuestro programa además permite, a partir de una base de datos en la que están base de datos de precios en los que tenemos los recursos para cada unidad de obra y además tenemos sus rendimientos, podemos calcular las actividades y su duración. Y exactamente igual, podríamos ya tener una base en la que trabajar con esa primera idea de qué tareas vamos a tener en la construcción y cuál será esa duración que normalmente no suele ser, que puede servir de base, pero no suele ser muy acertada. Pero ya veremos que cuando ahora explique algo de Syncro,
nosotros realmente en Syncro lo que hacemos es también, como tenemos un modelo, también podemos aplicar para lo que son la duración de las actividades, por ejemplo, meter reglas y con nuestros propios rendimientos sabemos cuánto metros cuadrados de losa podemos hacer al día, cuántos metros cúbicos de hormigón o concreto, según el país del que nos escuchen, ¿no? Podemos también suministrar al día o que tenemos contratado y con arreglo a eso poder hacer una planificación mucho más ajustada, ¿no? Seguimos con el proceso anterior. Bien, vamos a ponerlo en grande. Esto que sirva de ejemplo, es un ejercicio. Yo tengo aquí una serie de pilares, una serie de columnas, y yo tengo una planificación donde quiero añadir más detalle, o sea, yo quiero meter el detalle, no digo que esto sea lo ideal, quiero meter el detalle pilar a pilar. Me basta con tocarlos, como estamos viendo, tocar la actividad a la que le quiero añadir más detalle y decir que quiero crear tareas por debajo de la tarea seleccionada. Y el sistema me está creando aquí el detalle. Aquí lo tenemos. Teniendo en cuenta los calendarios, aquí hay festivos. Esto os indico que es un ejercicio. Estamos diciendo que hacemos un pilar al día. Esto no es evidentemente lógico. No es en ese mismo momento ya podemos directamente ver esa misma secuencia de tiempos que hemos marcado, verla directamente a partir de... Eso sería añadir más detalle a la planificación porque en el modelo tenemos más detalle. Muchas veces se produce, como hemos dicho, el caso contrario. Y es que tenemos más detalle en la planificación porque esta losa, por ejemplo, no la voy a poder hacer en un día y entonces necesito añadir más detalle en el modelo. Entonces, claro, sería muy costoso irme al modelador, Revit, a Cosim, al programa que sea, y hacer el cambio. Además no tiene ningún sentido, porque luego además la medición nadie la entendería, ¿no? Yo esta losa es de tanto por tanto y esa es la medición que quiero ver. Sin embargo, aquí, como hemos visto antes en el ejemplo de otra diapositiva anterior, podemos subdividirlo. Esta subdivisión que hacemos tampoco es lógica, pero es muy gráfica. Dividirlo en 4 partes. Y podemos asignar, ahora ya está dividido en 4 partes, podemos asignar simplemente con arrastrar y soltar, si queremos, hay muchos procedimientos, podemos asignar cada una de esas partes, podemos asignarla desde el explorador que tenemos a la izquierda, desde el modelo, es donde queramos asignarlo directamente a esa tarea. Ese sería el proceso. Con ese sistema, directamente tendríamos todo el proceso de construcción. Aquí lo tendríamos repetido con ese mismo sistema, ¿no? Ya veremos después cómo se mete maquinaria, cómo se mete equipamiento, un aspecto importante es que un aspecto importante de que podamos manipular esos elementos, no se trata de modificar el proyecto no debemos tocar jamás en un programa externo, deben hacerse siempre sobre el modelador. Lo que sí ocurre, creo que me he saltado un paso, que es el de la asignación. Mientras vemos la asignación, voy contando esto otro. Lo que sí es verdad que si estamos hablando de una planificación y tenemos un modelo, una de las grandes ventajas de tener un modelo es que podemos desarrollar una planificación espacio-tiempo. Los sistemas espacio-tiempo de planificación tradicionales lo que hacen es definir en un diagrama, definir en un eje, define el espacio recorrido, por ejemplo, para obras lineales o edificios en altura resulta muy interesante, y en otro de los ejes define uno el espacio, el tiempo y el espacio. Cuando dos actividades, que en el fondo, cuando uno va desarrollando una actividad, va generándose una línea, para otra actividad se genera otra línea, si esas líneas se cruzan, ahí tenemos un conflicto. Entonces, eso en planificación espacio-tiempo tradicional sin modelos, pues es la única forma de hacerlo. Pero claro, cuando tenemos un modelo, realmente no tiene ningún sentido, porque si yo tengo un espacio, de ahí que Syncro también uno de los recursos que maneja es el espacio, si yo tengo un espacio asociado a una tarea, y a ese mismo espacio tengo asociado otra tarea que es incompatible, el sistema, como luego lo voy a enseñar con un ejemplo distinto, pero un ejemplo parecido en este sentido, nos va a detectar que hay un conflicto espacio-tiempo. Es decir, ese class detection, ese class detection que hacen los programas de revisión de modelos, aquí lo que lo estamos haciendo es no solo en el espacio, sino en el tiempo. Es decir, un proyecto
en fase de proyecto puede estar perfecto, no hay ningún conflicto espacio-tiempo, ningún conflicto espacial, perdón. En el proyecto construido no hay ningún conflicto espacial, pero en el proceso de construcción puede haber conflictos espacio-tiempo, es decir, dos objetos que tienen un conflicto espacial, pero en un momento dado en el tiempo. Una máquina que tiene que pasar por un determinado sitio, un elemento constructivo que tenemos que introducir dentro del edificio y un depósito, por ejemplo, y tenemos que ver en qué momento lo podemos introducir no demasiado tarde para que no quepa, ni demasiado pronto para que pueda ser dañado, por ejemplo, por otras actividades de la construcción, ¿no? Ese sería el proceso. Todo esto lo contemplamos dentro de esta planificación BIM 4D que estamos hablando. Volviendo a la presentación, el siguiente paso es, tenemos un modelo, podemos, como hemos dicho antes, puedo estudiar diferentes alternativas, diferentes escenarios y compararlos. O incluso comparar la obra ejecutada con respecto a la obra planificada. ¿Qué es lo que hago? Pues muy sencillo, lo vemos también aquí. Lo que hago es cargar obra ejecutada con respecto a obra planificada, diferentes escenarios. Puedo ver, como en un sistema clásico, puedo ver la diferencia dentro de los diagramas de Gantt. Puedo ver, estoy cargando he hecho modificaciones y ahora estoy conectándome con la base de datos de la planificación que tenía y viendo las diferencias. Digo, a ver, ¿qué diferencias o sea, con el modelo he visto que podemos optimizarlo y vemos diferencias que puede haber, ¿no? Aquí lo vemos. Pero claro, aquí lo veo de forma clásica, con el diagrama de Gantt. Pero tengo la capacidad de abrir dos ventanas distintas y en una asociarla a la obra ejecutada o a la planificación o a dos diferentes planificaciones y ver las diferencias. Ver las diferencias en el tiempo. Eso es otra función que me da un sistema como Syncro. Si esto, en vez de tener la dos planificaciones, como digo, tengo la obra, pues directamente lo que podré comparar obra ejecutada con obra planificada e incluso Syncro permite en una de las ventanas o en cualquiera de las ventanas o en varias ventanas abrir directamente, por ejemplo, una dirección IP en la que conectemos una webcam y podamos ver exactamente con el mismo punto de vista cómo está yendo la obra en ese momento exacto de la planificación. O sea, sincronizar la cámara, una cámara real, con la planificación. Esto es algo que también, sobre todo cuando el cliente es el propietario o el promotor, este tipo de cosas las suele también pedir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en la misma línea, en el cual estamos comprobando planificación con obra ejecutada o dos planificaciones distintas. Siempre el modelo, como digo, y la planificación son dos vistas de una misma cosa. O sea, no es la representación en animación de la planificación, no. Es una vista en la que yo puedo trabajar. Trabajo la planificación sobre el modelo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uno de los aspectos importantes es que yo tengo una planificación vinculada al modelo, puedo marcar la obra ejecutada, realizar certificaciones, marcar incidencias, montar mi sistema de control de calidad directamente sobre ese modelo. No lo he dicho, pero vamos, Syncro tiene una aplicación móvil que se puede utilizar desde un iPad y directamente se sincroniza, se conecta con la base de datos. Yo cargo mi proyecto, selecciono la planta, la disciplina con la que voy a trabajar y puedo definir mi sistema de control de calidad, por ejemplo, directamente sobre el modelo o simplemente de obra ejecutada para certificaciones. Cualquier cambio que haga sobre ese, no es un simple visualizador, es decir, que yo defino un cambio y ese cambio lo estoy haciendo realmente en la base de datos. Informes son personalizables. Esto es informes de una de las obras más emblemáticas. Es la obra de infraestructuras más grande que se está realizando actualmente en Europa, que es Crossrail, que es en Londres. Toda la renovación de metro que va cruza este-oeste la ciudad. Son túneles y estaciones totalmente nuevo. Y el sistema de planificación y el sistema de control de ejecución que se está utilizando en ese proyecto para todos los intervinientes, desde el propio Crossrail a las empresas constructoras que trabajan allí, es Syncro.
El proceso, voy a verlo en más grande, no lo tengo aquí en más grande, lo vemos aquí. El proceso, por explicarlo un poco, porque es diferente en función de que uno sea un proyectista o uno sea una constructora o uno sea un project manager, pero la herramienta está acompañando en todo ese proceso. Yo tengo, por ejemplo, soy una ingeniería en la cual necesito estudiar por la complejidad del proyecto, pues realmente cómo vamos a construirlo, cuál es nuestra propuesta, o en fase de licitación también, o sea, es decir, puede ser una constructora que necesita, quiere ganar un concurso y está explicando, demostrando al cliente que no solo o sea, que conoce bien el proyecto, que sabe cómo lo va a construir, que lo puede optimizar, que ha estudiado alternativas. Esa sería esa primera fase, donde hemos analizado todo eso, ¿no? Creamos la línea base, todo este tipo de cosas, ¿no? La definitiva, la que estamos presentando, ¿no? Donde estamos analizando nuestra planificación. En el momento que esa obra es adjudicada o estamos ya en fase ya de estudio previo a la construcción, utilizaríamos el sistema para hacer un análisis de riesgos, un análisis de la seguridad, es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque también un modelo, hemos visto muchísimos proyectos de seguridad en el cual están los planos de exactamente todos los sistemas de seguridad que instalamos en la obra, pero es muy importante, esa seguridad tiene que estar no solo en los planos, la seguridad tiene que estar en su sitio, en su momento, ni antes ni después, en su momento. Entonces, utilizar un sistema de planificación en la que estamos viendo los sistemas de seguridad, podemos reproducir el proceso de construcción y podemos comprobar, incluso visualmente, si los sistemas están instalados o no cuando tienen que estar instalados, pues esto también es una ayuda bastante grande, ¿no? Todo ese proceso previo a la construcción sería el que ya estamos creando una planificación de detalle, la hemos optimizado y ya pasaríamos, aquí haríamos también el class detection dinámico, o sea, si hay conflictos entre la maquinaria, las grúas, las zonas de almacenamiento, si hay poco espacio, cómo lo vamos a organizar, todo esto sería para estudiar esa obra y una vez que ya hemos hecho ese estudio ya pasaríamos a la fase de construcción. La fase de construcción utilizaríamos Syncro, como he dicho antes, para el control de la ejecución. O sea, marcar qué es lo que está construido, qué incidencias puede haber, hacer la subdivisión del modelo, la paquetización para distintas empresas que van a intervenir en la obra, que cada uno tenga la información de qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y además coordinado con el resto de empresas que intervienen en ese proceso de construcción. Esa sería esa fase, ¿no? Y por supuesto, como en todo proceso, anotar todo lo que hemos aprendido para que, si bien haya sido un éxito la obra, pues la siguiente sea todavía más, ¿no? Ese sería el proceso. Ventajas del BIM. Como hemos dicho, mejor conocimiento del proyecto. Del BIM me refiero en planificación y control de ejecución. Mejor conocimiento del proyecto, mejor estudio de alternativas. Un ejemplo aquí estamos viendo, yo tengo una planificación que he hecho directamente marcando los objetos. He dicho que me genere tareas de hormigonado. Y yo puedo estar viendo un gráfico simultáneamente en el que veo, según yo he planificado, cuál es el suministro diario de hormigón que yo he planificado. Claro, puedo ver que hay un pico aquí que a lo mejor no me interesa, a lo mejor me interesa redistribuirlo de otra manera, ¿no? Exactamente igual la planificación económica. Si yo tengo, como he dicho, los costes, los tengo aquí, los costes presupuestados. Puedo hacer dos cosas. Una, comparar los costes reales que yo voy teniendo en la obra para poder compararlos y ver un gráfico de valor ganado, por ejemplo, pero también para ver para planificar y conseguir que yo pueda tener más o menos equilibrado los costes que yo voy a tener mensualmente, por ejemplo, en esa obra. Es un aspecto muy importante, como digo, ese modelo. Por supuesto, detección y reducción de riesgos, esto en BIM en general, o sea, es decir, muchas veces se dice que BIM ahorra dinero. Lo que está claro es que BIM ahorra la incertidumbre y el riesgo. Entonces, si estamos hablando de construcción, no estamos hablando lo típico que siempre se plantea uno, decir, bueno, claro, hacemos una revisión del modelo, hacemos una detección de conflictos, esto siempre se cuenta, ¿no? Cuando se habla de BIM. Realmente cuando se habla de BIM y no se tiene a lo mejor mucha experiencia en obra, porque claro, en obra hay que analizar otras cosas. Entonces, cuando hablamos de construir dos veces, nos referimos realmente a construir dos veces. O sea, construir antes, pero construir con el proceso de construcción. O sea, si yo necesito colocar dónde voy a poner las grúas, dónde voy a almacenar el material, cuál va a ser mi proceso de construcción. Y ahí es donde voy a encontrar otro tipo de conflictos que no tienen nada que ver con los conflictos que yo pueda ver en un sistema de detección de colisiones, por ejemplo, de proyecto. Son conceptos distintos. Bueno, aquí se ven muchos ejemplos. Esto es la parte que tiene que ver con algunos medios auxiliares
Esto es la Torre Chart en Londres también, es el edificio más alto de Europa Occidental, está planificado con Syncro. Y aquí pues hay un estudio, es una torre, un edificio en altura, muy esbelto, donde hay muy poco espacio y ha habido que hacer un estudio pues muy exhaustivo de realmente, ya en fase de diseño por supuesto, de cómo optimizar todas las instalaciones, pero también en fase de construcción, porque cuando tienes muy poco espacio, pues también el orden en que colocas esas instalaciones es muy importante porque te puedes encontrar con que, muy bien, cabe todo en el proyecto, pero una vez que metes una instalación y otra, una segunda, la tercera, no tienes por dónde ponerla, ¿no? O sea, es muy importante también la secuencia, ¿no? Eh, vamos a ver alguna cosa más. Por supuesto, también, lo pongo al final, porque normalmente cuando se habla de 4D, la gente está viendo el BIM de Hollywood, que está muy bien, pero que eso es útil para que te puedan, en parte, voy a comentar, te puedan adjudicar una obra porque has vendido realmente cómo lo vas a hacer y has convencido a tu cliente. Pero lo que, si eso viene no de una simple visualización, sino viene de un análisis, que es lo que hacemos con un programa de planificación, pues seguramente podamos demostrar una mejor solución también al cliente y por lo tanto consideramos que también un sistema de planificación BIM 4D también es muy útil en esa adjudicación de concursos y contratos, ¿no? También, como he dicho antes, esto de las webcam y este tipo de cosas, también es importante porque al cliente le tenemos que convencer por un lado, pero como está pensando un inversor, lo que quiere es que si un edificio le va a costar o cualquier tipo de infraestructura le va a costar 100, en presupuesto lo que quiere es que le cueste 100. O sea, afirmaría que le cueste 100, no que le cueste 95. Lo que quiere es que le cueste 100, porque lo que no quiere, desde luego, es quiere reducir el riesgo que le cueste 105, 110 o 150 o 300, ¿no? Exactamente igual en el plazo, ¿no? Entonces, en la medida que somos capaces de analizar y estudiar esto, reducir ese riesgo, vendemos eso realmente, vendemos la reducción del riesgo, el control por parte del cliente. ¿Por qué Syncro? Entrando en Syncro, ¿no? Bueno, primero porque es un programa de planificación, es decir, no se trata de hacer una animación. Para eso también podemos utilizar, con un poco más de trabajo, pero podemos utilizar herramientas tipo 3D Max o tipo Cinema 4D, que son muy buenas en modelado y en renderizado, ¿no? Y en animación. Pero aquí lo que necesitamos es una herramienta de planificación detrás. Y además que nos permita sincronizar los datos con los modelos, porque puede haber cambios en el modelo y necesitamos que nuestro trabajo no se pierda. O incluso, resultado de la planificación, podemos detectar que hay que hacer cambios en el modelo. O sea, es necesario modificar el proyecto. Y por supuesto también tener esa sincronización con programas de planificación clásico, porque puede ser que, aunque hayamos hecho todo el trabajo 100% en Syncro, nos puedan pedir, pues necesito que nos deis la planificación en Microsoft Project o en Primavera porque yo soy el inversor y yo necesito además tener un análisis de riesgo propio porque mi empresa de Project Management pues necesita ese archivo en formato Primavera. Ningún problema. Tenemos control sobre el modelo, o sea, podemos agrupar, subdividir objetos, podemos modelar espacios, es decir, no se trata de modificar el proyecto, no se trata de hacer modelado de proyecto, pero sí modelado de todo aquello que puede intervenir en la obra y que no está en el modelo. No solo incluir máquinas, excavadoras, grúas, ese tipo de cosas, sino también poder definir espacios, zonas de exclusión, por ejemplo, de maquinaria o zonas de seguridad. Todo, ese tipo de cosas las podemos hacer directamente con ese modelo. Permite hacer una coordinación espacial, espacio-tiempo, detección de colisiones, estática también, pero dinámica, eso es lo importante. O sea, colisiones, espacio-tiempo. Y generando informes, luego podemos ver un ejemplo. Bueno, es fácil de usar, no voy a entrar en esta parte, ¿no? ¿Con qué se conecta? Pues se conecta con Primavera, con Project, con Asta, depende de los países, en unos países, por ejemplo, en el mundo, en el Reino Unido y en algunos países anglosajones se utiliza también Asta o NetPoint, la conexión que tenemos también con Presto, o por supuesto con Excel, y en realidad con prácticamente a partir de cualquier programa de mediciones también podemos conectarnos, ¿no? Con Archimedes, como he dicho, con TCQ, con prácticamente cualquier programa. Este es un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos un coste. El coste que habíamos calculado con un programa de presupuestos lo tenemos aquí dentro de Syncro. Pero desde Syncro me lo puedo llevar a Primavera. Aquí tenemos el coste
y nos lo podemos llevar a Microsoft Project y aquí exactamente igual tenemos el coste. O sea que nos sirve además Syncro como integrador, que es otro aspecto también bastante interesante. Bueno, formatos ya hemos dicho de todo. Voy a pasar un poco más deprisa y simplemente voy a enseñar unos ejemplos de aplicación y luego con el programa sí me gustaría enseñar el tema de, porque no lo he visto que lo tengo en la presentación esta, en este webinar, en el programa voy a enseñar un ejemplo de un class detection dinámico para que veamos que es muy fácil. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicación del software. Como he dicho, todo tipo de proyectos, no solamente proyectos de edificación, y además el nivel gráfico el que uno quiera. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de una planta de tratamiento de aguas donde, en este caso, esta empresa prefiere fabricar en taller y transportar en camiones convencionales, sin transporte especial. Entonces, subdivide mucho los elementos y luego los ensambla, ¿no? Entonces, aquí está todo el proceso virtual a la izquierda y el proceso real a la derecha. Esto es un hotel Sheraton más convencional de construcción, donde está siempre, como digo, vinculado a la planificación a esa visualización o al revés, ¿no? Podemos trabajar directamente sobre la visualización y modificamos la planificación. Un proceso luego lo vemos con más detalle, de una demolición y una construcción, obras de obra civil, ingeniería, esto es Crossrail, el proyecto este que hemos dicho de Londres. Estudio diferentes alternativas en distintos tipos de proyectos, con más equipamiento, con menos equipamiento, el ejemplo que hemos visto antes. Aquí vemos también el consumo de hormigón, aquí tenemos un encofrado trepador, diferentes estudios. O sea, estamos hablando que esto forma parte del estudio, es decir, el modelo sirve para analizar, ¿no? No solo para mostrar, ¿no? Diferentes ejemplos, otros ejemplos de ingeniería civil. Muchas veces directamente sobre un plano puedo también definir tareas y puedo obtener gráficos, es decir, puedo utilizar PDFs o puedo utilizar información, a veces ni siquiera sin el modelo, para hacer una planificación inicial, ¿no? Luego ya, una vez se ha desarrollado el proyecto, puedo comprobar ese otro tipo de cosas que hemos comentado, ¿no? Esto es, por ejemplo, otro aspecto interesante, es que ese proceso de montaje que estamos viendo, esto es la sustitución de un reactor en una planta de energía nuclear. Bueno, pues también me sirve porque además todo el estudio de lo que estoy haciendo me va a servir, una vez que lo tenga decidido, me va a servir como manual de instrucción. Esto es como si tuviésemos un mueble de IKEA, además de todos los planos que tengamos, pero el proceso de montaje pues lo tengo directamente en mi propio sistema. Esto es otro caso, esto es por ejemplo de obra civil, la sustitución de un tablero de un puente por uno más ancho, pues todo ese proceso. No voy a pasar un poco más deprisa, pero bueno, que veáis aquí. Insisto en que tal vez, depende de la conexión a Internet que tenga cada uno, esto se pueda ver a saltos, se puede ver incompleto. Entiendo que después la grabación sí se verá correctamente, si alguien tiene ese problema, ¿no? Ahí tenemos ese proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, esa misma planta que habíamos visto antes de tratamiento de aguas, diferentes vistas, y vemos ese proceso de construcción. Todavía está en marcha el vídeo, voy a moverlo un poquito hacia adelante. Aquí vemos el montaje, como veis, de los distintos componentes y además si hay que girarlo, si hay que rotarlo, desplazarlo, todo eso se analiza con el propio software. No necesitas ninguna herramienta. Y esto es justo, este trocito, es lo que hemos visto antes, que veíamos también al mismo tiempo con la simulación simultáneamente a una imagen real de ese mismo proceso.
estudio detalle a detalle en cada zona, cada fase de la obra, perfectamente definido. Este es el ejemplo anterior. Esto es un edificio. La calidad gráfica del software es muy buena. Esto no tiene ningún render adicional. Y aquí vemos ese proceso de demolición de un edificio en altura, dejando el núcleo central y al que vamos a dar otro uso. Todo lo que son los colores que estamos viendo son perfectamente definibles, el sentido del crecimiento, paso de transparencia a opacidad o al contrario, es muy fácil de definir dentro del programa. Es una de las características que es realmente muy fácil de utilizar. Realmente lo importante es tener una herramienta que sea fácil porque lo complejo es la obra que estamos estudiando, ¿no? Ahí es donde tenemos que dejar el esfuerzo, no en el manejo de la herramienta. Y aquí tendríamos el proceso de construcción, ya de fase a fase. Lo voy a mover un poquito hacia adelante. Lo importante no es que veamos aquí, estamos viendo, por ejemplo, aprovecho para ver aquí una vista diferente de instalación de ascensores, son elementos prefabricados todos los baños, elementos, grupos de sanitarios y todo este tipo de cosas, y puedo tener una vista completamente distinta a la vez para diferentes disciplinas dentro de la obra y manejarlas simultáneamente. Montar un vídeo es como montar un plano. Decido qué quiero poner en cada parte del plano y con eso creo el vídeo. Y aquí lo tendríamos. Este es un ejemplo también de la torre chart y aquí vemos el grado de detalle, el que uno quiera, o sea, desde niveles de detalle muy pequeños. Lo veremos en un ejemplo a continuación, muy interesante. Y aquí pues está definido todo, está definido los acabados, la situación de los acabados. Lo veremos un poquito más adelante. Lo voy a mover yo un poco más rápido. Bueno, veis las instalaciones, todas las instalaciones. Y ahora veremos también los acabados de los distintos locales, de distintos espacios. También en qué fase se encuentran. Puede estar vinculado al propio espacio. Es lo más interesante, no a los muros, sino al propio espacio. Ahí lo vemos, por ejemplo, ¿no? En este caso está definido que mientras está la actividad en marcha está de color verde, no estamos viendo aquí el Gantt, pero estaríamos viendo el Gantt, ¿no? Y este es el ejemplo que decía antes. Yo a lo mejor hago una planificación inicial de un estudio de viabilidad donde tengo muy poca información, tengo edificabilidad, sé más o menos cómo va a ser el proyecto. Esto está hecho por una empresa de Project Management, que es uno de los del tipo de usuario habitual también en este tipo de herramienta, como Syncro. Y aquí estamos viendo una planificación con muy poco nivel de detalle. Una vez que ese proyecto ha sido adjudicado, ya se ha desarrollado con todo el detalle esa planificación. La herramienta te sirve para cualquier nivel de detalle. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería esa visión general, pero no quiero dejar de enseñar, porque lo he abierto justo antes de empezar el webinar. Aquí tenemos Syncro y aquí tenemos un ejemplo real, que es, esta es una estructura de pilotes, de cimentación con pilotes. Aquí tenemos nuestro Gantt. Vemos que según desplazamos directamente la línea de tiempos, vemos que hay dos pilotadoras. Claro, yo lo muevo aquí y bueno, pues vale, pues a lo mejor hay conflicto, a lo mejor no lo acabo de ver muy claro, ¿no? Uy, ahí parece que sí, no lo sé, pero bueno. Entonces, yo he definido un recorrido para una pilotadora, otro recorrido para otra pilotadora, he definido un área de exclusión porque no permito que haya ninguna actividad a una distancia determinada, por ejemplo, de ese elemento, y aunque yo pueda hacer una animación, por ejemplo, me voy a ir directamente al principio y digo, bueno, pues vas a hacer directamente esto que hemos visto antes, día a día quiero ver dónde está cada máquina, ahí lo veo. Pero me resulta muy fácil decir, bueno, pues, ¿por qué no me vas a hacer directamente una detección de conflictos que haya en este proyecto? Pues
pues nada, solo tengo que decir, por ejemplo, voy a hacerlo curioso, porque lo que voy a hacer es, en vez de lo típico, que es decir, conflictos en los cuales un objeto colisiona con otro, voy a ser todavía más pretencioso, que es decir, no se choca nada, pero me interesa incluso mantener, o sea, puede decir, un conflicto, por ejemplo, de tipo intersección de elementos, digo, bueno, pues eh, puedo hacer, si es una instalación, por ejemplo, un conducto, puedo meterle una tolerancia de forma que cada, no sé, 3, 4 o 1 centímetro, 3, los que uno quiera, no lo considero porque considero que en fase de montaje lo voy a poder desplazar ligeramente y no voy a tener ese conflicto. Pero también puede darse el caso contrario, que es decir, bueno, es que yo necesito un espacio mayor que el propio, o sea, no quiero no solo que no choquen, sino que se mantengan a una distancia incluso mayor que esa zona de exclusión que tengo yo ahí. Bueno, pues aquí lo definiría, por ejemplo, sería un conflicto de tipo soft y yo metería, por ejemplo, pues 1 metro de distancia. Me vas a avisar cuando algo esté 50 centímetros o 25 centímetros o pase demasiado cerca de otro elemento. Pues lo que haría sería ejecutar esa prueba. Y el sistema, bueno, aquí tengo activado todo el proyecto, tardará un poquito más, pero vamos, tardará muy poco igualmente. Y aquí vemos, lo vamos a ver, qué información nos da. Pues la información está comprobando, en este caso, todos los elementos de proyecto y cuando detecte un conflicto, esto sería como una especie de render, pero un render en el que está mirando, pues eso, minuto a minuto, qué es lo que está pasando en esa obra. Y por lo tanto, ahora cuando acabe, que le quedan unos pocos segundos, pues nos dirá si hay algún conflicto. Lo dejamos acabar. Pues en este caso no tenía, vamos a probar con, a lo mejor no he metido, a ver un segundo. Bueno, puede que esté modificado. Tenía un ejemplo en el que había ese conflicto, pero luego puede que lo haya modificado y ahora mismo no lo vea. Bueno, el sistema sería este. Eh, Espero que ahora lo tengamos. A lo mejor lo dejamos acabar. De todas maneras, lo podemos dejar funcionar en segundo plano. Lo digo porque, Sergio, si quieres, podemos abrir el turno de preguntas. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias, Miguel. Mientras vas ahí abriendo, Sí, muchas gracias por todo, por tu exposición. Creo que ha sido muy, muy provechosa para los que están conectados. Bueno, los invito a que vayamos sacando un poco nuestros apuntes y haciendo las preguntas allí en el apartado de preguntas. Mientras tú allí revisas esto, Miguel, me tomo sí, el apartado de presentador para compartirles sí. específicamente una información sobre. Perfecto, muy bien. Les comentaba al principio que en nuestro blog encuentran toda la información. Aquí les muestro un poco nuestro blog para que puedan ingresar a él. Es www.sigurat. Allí pueden .com/noticias, allí pueden encontrar información sobre el sector, sobre los seminarios que organizamos, sobre los artículos que se publican. Y bueno, es información que montamos con respecto a estos temas. Como pueden ver aquí en el apartado seminarios, en el día de hoy pueden encontrar el seminario en el cual estamos ahora mismo, que es el, el de 5 Pro. Y hay otros seminarios que se van montando allí toda la planificación. Aquí mismo montamos el seminario posteriormente grabado para aquellos que preguntaban. Aquí mismo montamos el seminario grabado, entonces, y también a los asistentes y no asistentes se los hacemos llegar al mail. Lo montamos como tutoriales. En el apartado tutorial ustedes pueden acceder al seminario y pasados seminarios que ya hemos realizado con temas
del sector como tal, en la área en que nosotros estamos. Vale. Este seminario hace parte, como ya hablábamos con Miguel adelante, del Master BIM Manager que tenemos de nuestra formación BIM. Todos aquellos que estén interesados al final de esta presentación, de este seminario, hay una encuesta que les invito a que diligencien, en la cual evalúan un poco la presentación y también proponen temas que les interesaría discutir, y sobre todo si están interesados alguno en tener información sobre los másteres y posgrados en el área BIM, pues nos lo hacen saber y nos ponemos en contacto directamente con ustedes a través de solicitar esa encuesta. Bueno, les comento un poco que aquí está el Master BIM Manager, que es el que específicamente trabajamos acá bajo esta área. Entonces, hombre, es un poco, arranca el 26 de octubre y bueno, tiene las licencias temporales de todos estos software como este que mencionaba Miguel ahora, y bueno, aquí pueden encontrar en esta web el catálogo. Llevamos ya 5 ediciones como tal. Bueno, pueden ver el catálogo, descargar un poco y leer un poco más acerca de lo que es el máster y toda la información. Les recuerdo, si están interesados en recibir información, a través de la encuesta nos lo hacen saber y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Le devuelvo entonces a Miguel el rol de presentador para que nos muestre, creo que, el detalle allí, mientras, pues, si tienen alguna inquietud pueden ir. Sí, sí, ¿Se sí. ve ya la pantalla mía? Sí, bueno, pues Correcto. entonces comento que efectivamente había cargado el proyecto, que no tenía ningún conflicto, te ha corregido, y ahora simplemente hacemos lo mismo y lo vemos a continuación. Es decir, yo tengo el proyecto donde quiera, ¿no? Y ahora pues lo vuelvo a repetir y lo vemos en un momento. Entonces el sistema hace el cálculo y según va detectando si hay algún conflicto nos lo va diciendo, ¿no? Entonces, quedan 20 segundos, ya esperamos. Perdón. Disculpen, vamos a ver un segundo. Tengo seleccionado. Lo estoy haciendo sobre los elementos seleccionados y no tenía seleccionado ninguno. Evidentemente, cuando uno hace algo en directo, Siempre, no te seguramente preocupes. sí. No, bueno, Siempre, a veces pasa, sí. A veces pasa, ¿no? Ahora, siempre. lo que he hecho es por simplificar, decir, bueno, búscame los elementos seleccionados y realmente, bueno, lo veremos. Ahora seguro que sí. Ha encontrado ya un conflicto y lo que quería enseñar es lo siguiente, porque esto es lo de menos. Enseñar que me diga que hay un conflicto, lo interesante es lo siguiente, que ahora lo vemos en un segundo. Bueno, exactamente en 7. Vamos a ver que me va a mostrar una pantalla con todos los conflictos que ya he encontrado indexados. Y entonces aquí me dice, aquí tengo el modelo, que había dicho que había dejado una pequeña tolerancia, y veis que no se están chocando, pero ya me está marcando me está marcando el conflicto y me dice, aquí lo vemos, que tal día a tal hora, exactamente en ese momento, o sea, el 21 de junio, bueno, esto es como estaba, según cómo estaba el proyecto definido en 2014, me está diciendo que hay un conflicto que empieza en este momento, a esta hora, acaba en este momento, entre la tarea esta y esta otra tarea, y dura tanto tiempo. Con lo cual, a mí me va a permitir, además me dice qué objetos son los que están involucrados. Con lo cual, yo puedo, aquí estoy viendo cuál es un objeto y cuál es otro, puedo perfectamente ya corregir la planificación para evitar ese conflicto. O sea, eso sería bueno, pues una de las cosas que quería comentar. Si hay preguntas, yo puedo ir contestándolas. Bueno, invitamos a los asistentes a que coloquen sus preguntas allí en el apartado de preguntas. Hasta ahora no nos han expuesto ninguna pregunta, pero bueno, eh, les damos un poco de tiempo por si alguno de los participantes tiene alguna inquietud Ujú. y bueno.
Coméntanos, Miguel, un poco con respecto al principio nos comentabas que en el máster se profundizaba más en el Sí. tema. Coméntanos un poco acerca de este tema mientras la gente... Sí, en el máster de lo que se trata, un poco también, por eso también intentaba aquí que no simplemente enseñar conceptos de software, sino enseñar conceptos de planificación y de planificación BIM, o sea, explicar realmente en qué consiste, cuáles son los aspectos importantes. Por ejemplo, aquí yo no lo he comentado, pero se explica evidentemente en el máster. Voy a explicar un poquito, ¿no? Cuando uno hace una planificación, eh, hay que tener en cuenta, o sea, en el modelo que uno hace, un modelo BIM, tiene que estar pensado en función del uso para el que se vaya a utilizar ese modelo. Entonces, claro, si el uso es simplemente sacar planos, no es lo mismo que si yo voy a querer, por ejemplo, llevar un control de ejecución en obra de ese modelo. Ejemplo, si yo tengo un muro de cerramiento en el cual ese muro está hecho con diferentes hojas, diferentes capas, una hoja de ladrillo, una hoja de aislamiento, un tabique interior, que lo van a hacer diferentes empresas en diferente momento en el tiempo, evidentemente yo no puedo utilizar un modelo en el cual todo está definido con un muro compuesto de una sola pieza. Aunque el gráfico en un dibujo, en un plano sea correcto, necesito tener un desglose constructivo. Entonces, en el máster estamos explicando realmente cómo tiene que hacerse un modelo para que ese modelo sirva en fase de planificación y en fase de ejecución. Eso es muy importante. Y luego entrar en detalle, de que no hemos visto nada, todo un proceso completo con un ejemplo, desde el principio hasta el final, desde que uno empieza a planificar, aplicación de reglas, esto que hemos comentado antes de cargar una serie de reglas de rendimiento, por ejemplo, y poder llegar también no solo a obtener la planificación, sino simular el proceso de control de ejecución en obra, conectarlo con costes y poder también hacer animaciones y vídeo con soltura. Todo ese proceso es el que mostramos en las clases del máster. Tengo que decir también que con respecto a lo que es el BIM 4D, es uno de los aspectos en mayor crecimiento dentro del mundo BIM. O sea, es decir, el mundo BIM tiene muchos más años de mucho más experiencia en lo que son creación de modelos para proyecto y cada vez se está exigiendo más. Los inversores, los promotores están pidiendo, siempre que hay una licitación, tanto en proyecto como en construcción, están pidiendo que se desarrolle ese modelo BIM 4D, con lo cual también hay cada vez más demanda también de profesionales que sean capaces, que tengan conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Miguel, nos comentan acá, Miguel, ¿qué tan fácil es implementar esto en obras subterráneas? Nos comenta Pablo Pica. Bueno, en realidad es lo mismo que en una obra que no sea subterránea, porque hemos visto el ejemplo de Crossrail. Crossrail todo es subterráneo, es el metro de Londres. Al final, para lo que es la planificación, da igual que sea subterráneo o no, porque uno hace la planificación en una oficina, no tiene uno que tener, no tiene problemas de conexiones a servidores, ni a redes, ni nada, pero si estamos hablando del problema de la obra subterránea, porque estemos a lo mejor en un sitio donde no tenemos conexión a internet ni nada de este tipo, eh, la aplicación móvil lo que hace es que uno puede descargarse el archivo, trabajar con él y una vez que uno tiene conexión poder sincronizar esos datos con la base de datos central. Si nos referimos a obras subterráneas, porque estamos hablando de túneles y cosas de este tipo, realmente podemos importar modelos de cualquier tipo de programas y esos modelos que nunca, y es lógico, nunca están pensados para planificación, por eso necesitamos una herramienta que nos permita subdividirlo, bueno, a veces agruparlo y a veces subdividirlo realmente de la forma en que vamos a construir la obra, que vamos a contratar esa obra. En ese aspecto no hay ninguna diferencia entre que la obra sea de infraestructura, sea de edificación, sea subterránea o no lo sea, ¿no? No sé si la pregunta está contestada. Perfecto. Nos preguntan, Miguel, y bueno, también ahí te puedo ayudar un poco, en el Master BIM Manager, ¿qué nivel se va a llegar con respecto a 5 Pro, básico, intermedio, avanzado, experto? Nos pregunta desde Perú, Johans.
Bueno, la verdad es que el nivel es bastante alto y explico por qué. Porque es que el programa es tan fácil de usar, es verdad, que realmente estamos hablando de un curso online, pero quiero decir, un curso a un usuario real que utiliza la herramienta, que ha adquirido la herramienta, son 8 horas, no son más. O sea, es decir, por lo tanto, teniendo en cuenta que la información que está grabada está muy condensada, realmente se está viendo prácticamente todo el proceso. O sea, es decir, podrían quedar fuera algunas cosas relacionadas con informes muy avanzados o con interoperabilidades muy avanzadas, pero todo el proceso, como digo, de una planificación, de importación de modelos, de planificar, sincronizarlo con otros programas de planificación, optimizar, crear analizar rutas críticas, todo ese tipo de cosas, hasta llegar también a creación de vídeos. Todo eso está dentro de la propia clase. Todo eso se ve. Teniendo en cuenta también que hay un amplio bagaje dentro del máster con respecto a otro software y a la interoperabilidad con otro software. Entonces, aunque no solo se toca el 5 Pro, Sí, durante el máster en los proyectos que hay, pues se puede como reforzar y reforzar el conocimiento, que es uno de los beneficios que tiene el máster, que a través de los diferentes proyectos que tiene el máster, pues se puede llevar a cabo la ejecución de la puesta en marcha y del conocimiento del software. sí, una práctica muy buena es coger los mismos, seleccionar los mismos elementos que se han utilizado para desarrollar, por ejemplo, un modelado con cualquiera de los programas que se ven en el máster, llevarlo a Syncro y hacer un ejercicio de planificación. Así Por es, ejemplo, a Syncro o bueno, al resto exactamente. perfecto, claro, así es. No hay que Omar nos modelar, por eso se gana mucho tiempo, porque realmente el modelo ya está hecho. Exacto, en eso tienes toda la razón. Omar nos pregunta, quisiera saber más sobre el concepto de sincronización mediante una cámara real con la planificación de obra. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Pues muy sencillo. En Syncro uno puede definir un punto de vista. Es un punto de vista, es un encuadre en el que uno tiene la obra virtual delante, ¿no? Con un ángulo determinado desde un punto de vista mirando hacia otro punto de vista, ¿no? Como uno puede marcar los puntos perfectamente directamente sobre el modelo, en la realidad física esos mismos puntos existirán, ¿no? Lo que hago es colocar una cámara en el mismo punto de vista, orientado hacia el mismo sitio, y, y hay las aplicaciones, bueno, si yo utilizo una cámara, si solo me interesa ver el momento actual, es extremadamente fácil, porque lo que tengo que hacer es colocar la cámara, yo dentro de Syncro, yo puedo abrir una ventana y esa ventana puede ser directamente una ventana de navegación, de navegador, y ya la dirección que pongo es la dirección IP de la cámara. O sea, es decir, cómo funciona esto es que esas cámaras, hay, actualmente en el mercado es muy fácil de conseguir, es una cámara que tiene una dirección IP, una dirección como si fuese una web. Son números 213.65.47.33, por ejemplo, y esa dirección la mete uno como dirección de esa ventana y automáticamente muestra lo que en ese momento está pasando delante de esa cámara. Así de fácil. Si yo lo que quiero es, además, sincronizarlo con lo que ya ha pasado, lo anterior, lo que hace entonces es muy sencillo también, no tan sencillo, pero muy sencillo, porque lo que hacen también estas cámaras que permiten, no todos los modelos, pero muchos modelos permiten decir, bueno, pues cada día o cada hora o cada el tiempo que yo marque me vas a tomar una imagen, una foto. Entonces yo lo que estoy ahora es viendo, en ese caso, lo que me conecto es, que es también muy sencillo, y eso se graba en una página web. Entonces, lo que hago yo sencillamente, y esa página web tiene una secuencia de tiempos. Entonces, lo que hago yo es sencillamente enlazar el tiempo de mi programa de planificación con el tiempo de esa página web. Con lo cual, cuando yo me estoy desplazando en Syncro, estoy también sincronizado a esa página web y por lo tanto me está mostrando la misma imagen que corresponde al mismo día a la misma hora. Ese es el proceso. Hay que montarlo, pero el proceso es ese. Claro, perfecto. Vale, aquí Pilar nos pide dos aclaraciones. Por un lado,
preguntar si cuando se trabaja el modelo dentro de 5 Pro, también se puede sincronizar hacia el modelo original. O sea, si el trabajo es de ida y vuelta. Bueno, vamos a ver. Hay cosas que, aunque se pudiesen, no se deben. Es decir, yo no debo modificar un muro, cambiar sus dimensiones, cambiarlo de sitio dentro de Syncro. ¿Lo puedo desplazar? Sí, 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 pero no debo. ¿Puedo cambiarlo? No, sí, pero no debo. No debo porque para eso hay una herramienta de modelado, una herramienta de proyecto, la que sea, y esa es la herramienta en donde yo debo hacer los cambios. Podría ¿Cómo podría sincronizarlo? O sea, en ese concepto no sería la sincronización, porque el programa no está pensado para hacer eso. Lo que yo sí puedo es incorporar, por ejemplo, a veces, a mí me interesa después que el proyecto original tenga esas zonas de almacenamiento, esa maquinaria, lo que yo haya introducido dentro de Syncro en el modelo que no está en el modelo original. Entonces, lo que hago es sencillamente guardarlo en un formato que sea capaz de leer ese modelador original, puede ser DWFX, puede ser IFC, puede ser a veces, por ejemplo, FBX, por ejemplo, otro formato que también se utiliza, y toda esa información la puedo recuperar dentro de ese otro, si lo quiero tener. Pero no es un flujo de trabajo lógico el que yo haga modificaciones de diseño en el programa de planificación. No es su objetivo. O sea, es decir, en todo caso, si hay que hacer, como he dicho antes, se detecta un conflicto que afecta al diseño, es decir, que hay que hacer cambios en el diseño, debería notificarse a quien es responsable del diseño para hacer ese cambio y una vez que está hecho ese cambio, volver otra vez a sincronizarlo con la planificación. Ese sería el proceso lógico y adecuado. Perfecto. Y por otro lado, ella nos dice, a ver, si pueden poner, a ver, ella nos menciona sobre la diapo del punto 4. ¿Sí? La Ah, vale, vale. diapo. Ella quería ver específicamente la diapo del punto 4. ¿Pero a cuál nos referimos? Bueno, creo que el punto 4 que tenías que no Una alcanza. que, a ver, el ponía paso 4, esta que tenemos aquí. Sí, creo que es el paso 4, sí. Que bueno, estaba tomando ahí, no lo ha tenido en cuenta como la diapo. Pero bueno, No, aquí lo que teníamos, bueno, lo que teníamos aquí era simplemente, no sé si se refiere a esto, pero vamos, es la capacidad de poder seleccionar elementos y vale. directamente, que es como se debe hacer, no sé si se refiere a esto. Vale, sí, 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 Eh, poder, perfecto. po- Sí, poder generar actividades directamente marcando los vale. elementos. No sé si se Sí, refería a es esto o no. eso. Ya me ha escrito que es eso. Nos Sí. pregunta Jesús, solicité una licencia de prueba y al iniciar el software solicité actualizar la última versión disponible. ¿Funciona sobre cualquier versión? No he entendido, o sea, decir, funciona, ¿qué es lo que funciona sobre cualquier versión? Porque Creo que no me ha... Si Jesús nos puede escribir particularmente, no sé si la licencia de prueba, pero no... la vi- es que la licencia de prueba, cuando se solicita, siempre uno puede descargarse la versión actual. Si se refiere a que esa versión actual se puede conectar con otro software, el que sea, cualquier versión de Revit o cualquier versión de Acosim o de Altplan o de Archicad, la respuesta es sí. Si se refiere a eso, de tecla, de cualquier otro programa, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy colocándome, no tengo ahora mismo una dirección web de una dirección IP de una cámara. Bueno, perdón, es que ahora mismo lo que tengo es bloqueado para que solamente me funcione bueno, aquí se ve, bueno, no tengo acceso ahora mismo a Internet, no sé qué página, no sé, tengo aquí solo. Pero vamos, lo que quiero decir es que aquí tenemos, esto es Syncro, y dentro de Syncro estamos viendo una página web. Si en vez de tener esto, lo que tuviésemos es una cámara web, lo que estaríamos viendo es esto mismo, lo tendríamos dentro de una cámara con esa misma vista. Esto no lo tenía preparado para ahora, lo siento, pero es simplemente ver que puedo meter una dirección directamente dentro de Syncro, dentro de cualquier ventana. Y entonces, en vez de mostrarme el modelo que yo tengo, me está mostrando lo que exista, y si esa dirección es una dirección IP de una cámara, veré lo que se ve en esa cámara. Perfecto, claro.
¿Más preguntas? No, 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 hasta ahora no hay más preguntas. Creo que, bueno, ha sido una amplia explicación la que has tenido con nosotros, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Eh, Hombre, lo que hacemos en Sigurat es eso, lograr poner el conocimiento de expertos como Miguel a disposición de la gente alrededor del mundo. No Pues sé, muchas Miguel. gracias a ti, Sergio, a Figurat y, por supuesto, a todos los asistentes, claro. Vale, perfecto. A todos los asistentes los invito a que nos respondan la encuesta y si necesitan información acerca del máster, pues allí la podrán tener. Tenemos también, les indico que en Sigurat tenemos un curso para los asistentes al seminario, un curso de introducción al BIM, que es más o menos es introductorio al BIM, que si nos escriben allí en la encuesta les haremos llegar un código promocional para que puedan ingresar a la plataforma y es totalmente online. Lo pueden cursar, son 10 más o menos creo que son 10 horas el curso. No siendo más, Miguel, gracias. A todos muchas gracias y nos vemos hasta una próxima ocasión.